Buenos días y bienvenidos a su canal médico. Soy el Dr. Joseph y a lo largo de todo ese tiempo empezaremos a hacer repasos de diferentes temas médicos, ya sea de pediatría, reumatología, infecciosas, hematología y cualquier tema de interés en el cual podamos resumir lo más importante de cada tema para que sepamos de las diferentes patologías de relevancia, cuál es su tratamiento, cuál es su manejo, cómo llegar al diagnóstico y cuál es la fisiopatología de esta enfermedad. En esta oportunidad, para empezar el bloque de pediatría, empezamos con una enfermedad que no es tan frecuente en los servicios de emergencia, en los servicios hospitalarios de planta, pero sí que lo vemos con asiduidad y no es un caso totalmente raro ni alejado del medio, y es la enfermedad de Kawasaki. Si bien es cierto, en los registros que se tienen entre el 2006 y el 2002 en Estados Unidos, por ejemplo, según Nelson, se vio que la enfermedad de Kawasaki ha ido disminuyendo con el paso de los años en otros países como por ejemplo Inglaterra y en otros países de Europa, e incluso en todo lo que es Asia, donde es mucho más prevalente la enfermedad, pues la frecuencia de encontrar niños con enfermedad de Kawasaki ha ido aumentando progresivamente. ¿Qué es lo que tenemos que saber de la enfermedad de Kawasaki? Primero, que tiene muchos nombres la enfermedad de Kawasaki. También se le llama síndrome linfático mucocutáneo, algunas veces lo van a encontrar como panarteritis nodosa infantil. Esos dos nombres en general son los más comunes. Y vamos a hablar un poco de cómo es que se da la enfermedad de Kawasaki o cuál es la teoría detrás de la patología. No lo vamos a ver en slides porque es abarcar un tema muy amplio, porque se desconoce mucho de cómo se da la enfermedad de Kawasaki, pero vamos a ver las teorías y vamos a hablar de las teorías más importantes. La primera teoría que se vio cuando recién se descubrió esta enfermedad es la de una teoría infecciosa, y la teoría infecciosa pues encajaba en muchas partes a la hora de tratar de explicar esta enfermedad. Primero, porque una vez que se distribuía en un área geográfica determinada, pues empezaba a diseminar. Segunda razón que apoyaba la teoría infecciosa, pues que los cuadros febriles que tenían los niños pues eran cuadros autolimitados en el tiempo. Y tercera cosa que hacía o que favorecía la teoría infecciosa, pues era que en lactantes menores de 3 meses había muy pocos casos de enfermedad de Kawasaki. Se creía que esto era porque había los anticuerpos maternos que protegían a los lactantes, y en adultos también había muy pocos casos o casos contados de enfermedad de Kawasaki, y se creía que era porque los adultos pues ya tenían un sistema inmunológico mucho más desarrollado y que durante toda su etapa de niñez habían estado expuestos a diferentes agentes víricos, por lo cual habían adquirido una respuesta inmunológica muy buena, lo que impedía que haya casos de Kawasaki en adultos. Sin embargo, conforme se fue ahondando más en la patología, se vio viendo más la fisiopatología de la enfermedad, la teoría infecciosa se quedó muy corta, y es así como aparece ya un sinnúmero de teorías, empezando con la explicación genética. ¿Por qué? Porque se vio que la enfermedad de Kawasaki es mayor en niños, pero es mayor en niños varones, pero que están especialmente en la zona de Asia. Japón tiene muchos casos, por ejemplo, de enfermedad de Kawasaki, y se vio que pacientes que fueran, por ejemplo, que tuvieran raíces japonesas, raíces asiáticas, independientemente del país en el que nacieran, pues tenían en mayor frecuencia, tenían más riesgo de tener una enfermedad de Kawasaki. También se vio que si tú tenías un hermano con una enfermedad de Kawasaki, pues el riesgo tuyo era mucho mayor también de terminar teniendo una enfermedad de Kawasaki. Entonces, dentro de la teoría genética se empezó a hablar de polimorfismo, se empezó a hablar de muchas variaciones genéticas que no vamos a entrar porque no es lo importante en este tema. Lo importante en esta ocasión es ver la clínica, ver un poquito de la fisiopatología, ver cómo hacer el manejo y el tratamiento, pero más o menos para que tengan en cuenta las teorías, cómo ha ido evolucionando el conocimiento sobre esta enfermedad. Y hoy en día se habla de la teoría de superantígenos. Seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar de la teoría de superantígenos cuando hablan, por ejemplo, de lo que es el síndrome de shock tóxico estafilocócico. Han escuchado hablar que hay un antígeno determinado que provoca una respuesta inmunológica exacerbada en nuestro organismo, y eso da una clínica mucho más predominante, una clínica mucho más severa, y eso condiciona y da una mayor mortalidad en los pacientes. Pues hoy en día la teoría de superantígenos, que lo vamos a revisar si ustedes quieren pues en otra ocasión, pues también es una de lo que se habla como causa de la enfermedad de Kawasaki. Una vez que hemos dicho cuáles son las teorías y hemos dicho que en general la enfermedad es mayor en niños varones procedentes de la zona asiática y el rol que tiene también la parte genética, vamos a hablar un poco de la patogenia. Esta enfermedad, si bien es cierto, tiene unos criterios clínicos muy bien establecidos que los veremos después, la mayor causa de mortalidad es la afectación cardíaca, y de hecho, y grábense, ese es el primer punto importante, la causa más frecuente de cardiopatía
neuropatía adquirida en la infancia es la enfermedad de Kawasaki. Entonces vamos a ver la enfermedad de Kawasaki, la afectación cardíaca, cómo se da esta patogenia. Pues muy bien, ustedes pueden ver aquí un gráfico esto lo he sacado de Nelson, sin embargo también es un estudio que se hizo en el año 2004, donde se veía cómo es que afectaba la enfermedad de Kawasaki a nivel cardíaco. Y lo que se ve es que era una arteriopatía. Muchos dicen que la enfermedad de Kawasaki lo definen simplemente como una vasculitis necrotizante que afecta a vasos de pequeño y mediano calibre, y especialmente a nivel coronario. La afectación coronaria es muy importante porque dará posteriormente la aparición de lo que son los aneurismas, y esto complicará la situación clínica del paciente. Pero vamos a ver cuál es la arteriopatía, qué fases tiene esta arteriopatía en la enfermedad de Kawasaki. Como vemos, una vez que se da la enfermedad de Kawasaki, hay tres opciones que uno puede tener. La primera opción, que no haya cambios en la arteria coronaria, que el paciente venga con fiebre, que cumpla con las conjuntivitis que veremos después, que tenga algún exantema y demás, y que posteriormente con el tiempo, pues con el tratamiento adecuado se sane y ya está. Pero no hay cambios en la arteria coronaria. La siguiente opción, pues que hay una dilatación transitoria, que hay una dilatación leve de la arteria coronaria, que más o menos tiene una duración de 4 a 6 semanas y que posteriormente irá remitiendo hasta que la dilatación vuelva a tamaños normales. ¿Cómo veremos estas dilataciones? Con el ecocardio. El ecocardio bidimensional es la mejor forma de ver estas dilataciones, y posteriormente veremos que hay una clasificación de la Asociación Americana de Cardiología donde me muestra en base a cuánto es la dilatación, cómo es que yo debo actuar, porque complica o tiene mucho que ver con el pronóstico de la enfermedad. ¿Y cuál es la tercera opción? La tercera opción es que sea una arteritis necrotizante, neutrofílica, mejor dicho. Esta arteritis necrotizante neutrofílica se da en la primera a segunda semana de la enfermedad, inicia afectando el endotelio y después va a afectar todo lo que es la arteria coronaria. Después de esto se van a formar, a partir de esa arteritis necrotizante, pues los primeros aneurismas, que son aneurismas saculares de un solo lado, aneurismas saculares que empiezan a aparecer, y después van hacia una segunda fase. La segunda fase, como ustedes ven en negritas en lo que es el cuadro, es o el paciente hace una vasculitis subaguda crónica o empieza a haber una proliferación miofibroblástica. ¿Y qué quiere decir que hay una proliferación miofibroblástica? Que dentro de todo esto empieza a haber una estenosis. ¿Por qué? Porque se empiezan a favorecer lo que son fenómenos de calcificación. O sea, inicialmente hay una vasculitis subaguda o crónica con infiltrados, ya sea de células plasmáticas, de eosinófilos. Después pasa un tiempo y empieza a haber una proliferación miofibroblástica que favorece la calcificación, y al final, pues esto ¿qué va a generar? Va a generar que se empiecen a formar poco a poco trombos, que estos trombos estenosen, y un buen día pues el paciente puede hacer un infarto agudo de miocardio. Muy bien, entonces esta es la progresión que yo tengo si es que de verdad hay una afectación cardíaca que empieza con una arteritis necrotizante neutrofílica, y posteriormente se va dando lo que es la vasculitis subaguda, se da una proliferación de miofibroblastos como segunda opción, y esta proliferación de miofibroblastos favorece la calcificación, favorece después la aparición de trombos oclusivos, y esto finalmente para que se dé un infarto agudo de miocardio. Entonces, de manera rápida, la afectación cardíaca importantísima en la patogenia de la enfermedad de Kawasaki. Muy bien, entonces nosotros sabemos que hay una afectación cardíaca, que luego veremos qué otros tipos de afectación cardíaca hay en Kawasaki. Pero ¿qué más hay? ¿Cómo te viene el paciente? Porque esto no se va a ver a simple vista. El paciente no te viene inicialmente con afectación cardíaca. Pues no. Miren, esta es la clínica que vamos a tener en una enfermedad de Kawasaki. Lo vamos a ver primero en imágenes y luego vamos a ver los cuadros y los criterios. Primero, el paciente te va a venir con fiebre. Es una fiebre constante. A algunos textos, y hoy en día todavía se habla de eso, que es una fiebre de 5 días. Una fiebre constante de 5 días más 4 otros criterios que hay que tener en cuenta, que los vamos a ver ahora. Algunas literaturas hablan de que hoy en día hay que ser más laxos con esto, que no es necesario que sean 5 días clavado de fiebre, sino que si tiene una fiebre que es duradera en el tiempo, incluso menos de 5 días, pero que cumple con los otros 4 cuadros, pues también es una enfermedad de Kawasaki clásica, porque ahí va a haber un Kawasaki clásico, que es el que cumple todos los criterios, y un Kawasaki atípico, que no cumple la mayoría de criterios, pero que sí, por ciertos datos clínicos, vamos a sacar que es un Kawasaki. Pero hablemos de cuáles los signos y lo que son los síntomas clásicos de la enfermedad. Primero, lo que siempre tiene que haber sí o sí, fiebre. Si es de 5 días de evolución o más, mejor. Y lo siguiente, 4 otras cosas que
pueden aparecer o como puede aparecer 3 o 4 dependiendo del paciente. Lo primero, una conjuntivitis bilateral no exudativa. Como vemos el ojo allí en la imagen 191.4, es una conjuntivitis bilateral pero que no es exudativa. Lo segundo, una afectación, un eritema que puede haber a nivel faringio, pero que también va a ofrecer una lengua, como vemos ahí, lengua en fresa, como le llaman, y aparte de esta lengua en fresa, los labios también van a estar rojos y agrietados. Entonces, labios rojos agrietados, lengua en fresa y un eritema faringio es la segunda cosa que tenemos que tener en cuenta. La tercer criterio que tenemos que tener, un eritema en manos y pies. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta en la fase inicial. Algunos dicen que se empieza en ese tercer criterio con un eritema en manos y pies y luego hay un eritema periunguial, como vemos en la imagen justo abajo de las manos, un eritema periunguial que luego va a ser medio descamativo que se va a dar en estos pacientes. Entonces, esos son los 4 criterios que hay que tener en cuenta: la conjuntivitis, la lengua en fresa y lo que es el eritema en manos y pies. ¿Y cuál es el cuarto? Que no lo hemos dicho, es una linfadenopatía cervical mayor de 1.5 centímetros. Linfadenopatía cervical mayor de 1.5 centímetros. Entonces, todo esto es lo que vamos a tener. A veces también se habla de un eritema polimorfo, especialmente en la zona del tronco, que va a aparecer. Muy bien, entonces vamos a verlo. Esto es de manera escrita lo que hemos dicho. La fiebre, luego agudos que van a ser fundamentalmente los eritemas en palmas y plantas, el exantema polimorfo especialmente en zona de tronco, lo que es la afectación conjuntival bilateral sin exudación y luego la afectación a nivel de labios agrietados, lengua en fresa y las linfadenopatías cervicales mayor de 1.5 centímetros. Muy bien, lo que es importante que eso no tiene que producirse simultáneamente, puede producirse o no de manera simultánea. Muy bien, pero como dije anteriormente, también hay Kawasaki's atípicos. Pueden venir pacientes que simplemente tengan fiebre constante y linfadenopatías. Entonces, un paciente que viene en emergencia y te viene con fiebre y linfadenopatías, ¿qué es lo que tú puedes pensar? Una linfadenitis bacteriana, una linfadenitis viral, pero no vas a pensar en un Kawasaki. ¿Cuándo tú tienes que sospechar de un Kawasaki? Cuando la fiebre no cede con antipiréticos, cuando la fiebre sigue constante a pesar de un tratamiento correcto con la antibioticoterapia, que fuera para una linfadenitis bacteriana, por ejemplo. Cuando continúa constante, pues tú ya tienes que pensar que puede ser un Kawasaki. Idealmente, para yo hacer el diagnóstico de Kawasaki, tiene que ser en los primeros 10 días. Mejor si es en los primeros 7, pero en los primeros 10 días es lo ideal para hacer el diagnóstico, para evitar pues las afectaciones cardíacas que puedan haber como complicaciones. Muy bien, entonces como dijimos, puede el paciente venir solo con fiebre y con linfadenopatías. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos que vienen con fiebre y linfadenopatías? Pues si nosotros ya hemos visto que continúa en el tiempo, pues ya tenemos que sospechar de un Kawasaki. Se dice que cuando el niño viene con solo fiebre y linfadenopatías, generalmente son niños mayores y la afectación de las arterias coronarias tiende a ser mucho mayor. Son más proclives a tener aneurismas de las arterias coronarias. Muy bien, eso hay que tener en cuenta. Muy bien, una vez que sabemos el diagnóstico, miren las imágenes de las afectaciones cardíacas que hemos dicho que hay en Kawasaki. La primera, porque hemos dicho que lo más frecuente y lo que hay que hacer es un ecocardio bidimensional, pero también se puede hacer, por ejemplo, otro tipo de imágenes como resonancias magnéticas, ¿no? Como angiografías. Y la primera es una angiografía. En esa angiografía podemos ver, por ejemplo, un aneurisma en la 1, ¿no? En la parte de la izquierda, podemos ver un aneurisma a nivel de lo que es la coronaria izquierda en la descendente anterior izquierda. O al lado vemos un aneurisma justo en la coronaria derecha. En el par de imagen que dice 2, ahí vemos una resonancia magnética. En esa resonancia magnética podemos ver un aneurisma justo en la salida de lo que es el ventrículo derecho, pero también vemos un aneurisma a nivel de lo que es la arteria coronaria principal izquierda. Ahí también vemos la aparición de un aneurisma. Ahora, puede haber aneurismas a nivel axilar, puede haber aneurismas a nivel subclavio, puede haber aneurismas en otras zonas, sí, pero siempre asociados a un aneurisma de tipo coronario. Y lo tercero importante, que es la imagen de abajo. ¿Por qué está la imagen de abajo? Porque pacientes que tienen fiebre y linfadenopatías generalmente pueden tener infiltraciones. ¿A nivel de qué zonas? Pueden haber infiltraciones periamigdalinas, retrofaringia,
patologías, como vemos en la imagen 3A, por ejemplo, una infiltración a nivel periamigdalino, como complicación que puede haber en estos pacientes. Muy bien, esos son los estudios de imagen que pues, se pueden encontrar en pacientes con Kawasaki. Entonces, resumiendo más o menos toda la enfermedad de Kawasaki, empezamos con una fase febril aguda, que es un fiebre más otros signos característicos que dura 1 o 2 semanas, luego se vuelve subaguda con las descamaciones periunguiales que hemos dicho, trombocitosis que no es frecuente, pero podemos encontrar trombocitosis, que muchas veces los niveles de plaquetas llegan a más de 1.000.000 y aparición ya de afectación coronaria en los pacientes que más o menos todo este cuadro dura 3 semanas. Y finalmente una fase de convalecencia. En esta fase de convalecencia nosotros vamos a ver que la clínica del paciente ha desaparecido y la BCG gradualmente se va yendo hacia valores normales. Ojo, tener en cuenta algo. La BCG puede permanecer alto. ¿Por qué? Por la administración de inmunoglobulinas intravenosas que damos en los pacientes. Pero más o menos este cuadro de convalecencia empieza en la semana 6, en la semana 8 de enfermedad. Muy bien, entonces esto es más o menos un resumen de cómo es que va evolucionando la enfermedad de Kawasaki. Siguiente, vamos a ver a nivel cardíaco y otras características que puede tener el paciente como a nivel laboratorial. Empezamos con las características laboratoriales. Estos pacientes podemos ver que tienen anemias normocíticas normocrónicas, pueden tener, por ejemplo, leucocitosis con aumento de lo que es con cuadros de neutrofilia, podemos ver plaquetas bastante altas. Las plaquetas durante la primera semana pueden permanecer en valores normales, pero a la segunda, tercera semana hay un pico de plaquetas que puede llegar, como dije, hasta el 1.000.000 de plaquetas. Hay piuria estéril, se hace un líquido cefalorraquídeo, una punción lumbar, podemos encontrar pleocitosis y posteriormente pues podemos encontrar también una hiperbilirrubinemia. Normalmente, por ejemplo, el complemento tiende a estar normal. Lo que es ANA, si sacamos ANA también tiende a estar normales, pero lo otro sí que va aumentando en los pacientes. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Si al paciente nosotros le dosamos BCG y le dosamos plaquetas y ya ha pasado más de una semana y sigue en valores normales, muy rara vez es un Kawasaki. El Kawasaki te eleva BCG, te eleva PCR y te eleva plaquetas. Siempre te eleva esas tres específicamente. Los otros también obviamente te va a generar una elevación como tal, ¿no? Pero BCG, PCR y plaquetas siempre está alto, con la anemia normocítica normocrómica que tiende a tener también. Muy bien, entonces, como dijimos, la principal afectación que tiene es la afectación cardíaca. El ecocardio, hay que hacer siempre un ecocardio en estos pacientes y generalmente se hace en el momento del diagnóstico y se repite el ecocardio 2 a 3 semanas después de la enfermedad. Si yo leo un ecocardio y los resultados son normales, generalmente el estudio se puede repetir 6 a 8 semanas después del inicio de la enfermedad. Después se dice que se puede hacer incluso al año otra vez un estudio cardiológico y en pacientes que ya han remitido y que ya están curados, cada 5 años pues ir evaluando cómo va este paciente a nivel cardiológico. Pero como dije, estos pacientes son muy susceptibles de que te hagan cuadros de aneurismas y para yo identificarlos de manera precoz tengo que ver la dilatación de coronarias, y para hacer dilatación de coronarias había un estudio japonés en el cual decía que una dilatación, por ejemplo, aparición de un aneurisma que fuera menor o igual de 4 centímetros, pues era un pequeño, pero si era de 4 a 8, pues era de mediano, era mediano calibre, y más de 8 milímetros, pues ya era gran calibre. Eso se decía. Sin embargo, ¿no? Y esto es importante, la AJA empezó a hacer su Z-score y su Z-score lo hacía porque se decía que tenía un valor pronóstico mucho mejor. Entonces, según el Z-score de la AJA del 2017, yo puedo tener un Kawasaki pero sin participación coronaria, entonces es un Z siempre -2, pero si solo hay una leve dilatación coronaria, no hay presencia de un aneurisma, pues vamos a tener que es de 2 a 2.5, pero nunca mayor a 2.5, o generalmente puede ser una clasificación de solo dilatación si el Z inicial era de -2, pero luego, ¿qué pasó? Luego vamos a ver una disminución de mayor o igual a 1 de lo que es el Z-score. ¿Qué quiere decir eso? Que si inicialmente estaba a -2, pues yo digo no hay participación coronaria, pero si con el transcurso de la enfermedad se vio una disminución de mayor o igual a 1 en el Z-score, quiere decir que inicialmente sí que hubo una dilatación coronaria. Luego, un pequeño aneurisma que puede ir en función de cuánto sea, de 2.5 a menor de 5, de 5 a menos de 10, un aneurisma de medio, y un aneurisma gigante o un aneurisma
aneurisma muy grande, mayor o igual a 10 en el Z-score, o una dimensión absoluta mayor o igual de 8 milímetros, como dijimos. En eso se parece por eso al estudio japonés, donde decían que mayor o igual de 8 era un aneurisma gigante o un aneurisma grande. Muy bien, entonces tener en cuenta el Z-score para ver fundamentalmente dilataciones, para ver cuál es el pronóstico en función de cuál sea la dilatación que tenga o la presencia o no de un aneurisma en estos pacientes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta una vez que tenemos todos estos datos para hacer el diagnóstico? Lo primero, que todo lactante, todo niño que tenga 6 meses de edad y que haya tenido fiebre por más de 7 días continua, fiebre de origen desconocido, que no remita con antipiréticos, que no remita con antibióticos, hay que hacerle un ecocardiograma de las arterias coronarias. ¿Por qué? Porque puede ser un Kawasaki que no lo estemos identificando porque es un Kawasaki atípico, especialmente en lactantes que tienden más a ser Kawasakis atípicos, y el riesgo cardiovascular aumente porque yo no le estoy dando el tratamiento adecuado. Entonces, este es el algoritmo que te propone Nelson. ¿Por qué ponen incompleto en lo que es 1? Porque no está basado específicamente en guías clínicas, sino en un algoritmo que ellos proponen. Ellos proponen que si el niño tiene más de mayor o igual de 5 días de fiebre y 2 o 3 cuadros clínicos compatibles, o los lactantes que tienen fiebre mayor o igual de 7 días, pero no encuentro la explicación a la fiebre, pues empieza a hacerle pruebas de laboratorio. ¿Qué pruebas de laboratorio? PCR o BCG, porque hemos dicho que siempre se elevan. Si es que se elevaran siempre, pues busco otros 3 hallazgos clínicos o laboratoriales, mejor dicho, que me ayude a ver que puede ser un Kawasaki, o si no, pues hago un ecocardio en los pacientes, ¿no? Y vemos si el ecocardio es positivo o no, y en base a eso, si todo esto es positivo, pues trato. Si no, pues reevalúo las pruebas y la clínica persistente, y posteriormente, si hay clínica compatible, igual, llego a hacer un ecocardio. Entonces, hablándolo para quien no lo entendió de manera simple, si yo tengo lactante que ha tenido fiebre mayor o igual de 7 días, o niño con fiebre mayor o igual de 5 días y con 2 o 3 cuadros clínicos, pues empiezo con pruebas laboratoriales PCR o BCG, y luego otras pruebas de laboratorio como para ver anemia, como para ver trombocitosis, como para ver, por ejemplo, pleocitos en líquido cefalorraquídeo. Y si no quiero hacer todas estas pruebas laboratoriales, de frente puedo hacer un ecocardio. ¿Para ver qué en el ecocardio? Pues para ver esto en el ecocardio, miren. Para ver la puntuación Z que hemos dicho, para ver si es mayor o igual de 2.5, que ya correspondería a un aneurisma, para ver si hay algún aneurisma a nivel de lo que es la coronaria que ya se evidencie, o si existen, por ejemplo, otras características que me indiquen cardiopatía, como una función ventricular izquierda alterada. ¿Por qué? Porque la función ventricular izquierda alterada se ha asociado mucho a un shock cardiogénico en pacientes que tengan Kawasaki, insuficiencias mitrales, derrames pericárdicos que también puede haber, miocarditis que también pueden hacer estos pacientes. Todo esto evaluarlo mediante el ecocardio y ver si es que sí cumplen estos criterios, pues irme a lo que es un tratamiento. ¿Y cuál es el tratamiento de la enfermedad de Kawasaki? Pues bien, hay 2 pilares en el tratamiento. La primera, las inmunoglobulinas intravenosas. Se ha visto que si yo doy inmunoglobulinas intravenosas, no se sabe por qué, pero disminuyen el cuadro febril y disminuyen las demás sintomatologías del Kawasaki. A su vez, disminuyen el riesgo de desarrollar aneurismas en los pacientes. Entonces, es muy importante las inmunoglobulinas. Se ha visto que pacientes que han sido administradas inmunoglobulinas, el riesgo de realizar cardiopatías tipo aneurismas es menos del 5%. Y el otro pilar es el ácido acetil salicílico. Empezamos ácido acetil salicílico a dosis antiinflamatorias y después a dosis antitrombóticas. Se ha visto que todavía después de dar ácido acetil salicílico hay un riesgo del 25% de hacer afectación cardíaca tipo aneurismas, ¿no? Pero el ácido acetil salicílico no hay que combinarlo con otros AINES porque puede interrumpir la función que tiene como tal el ácido acetil salicílico. Entonces, las inmunoglobulinas lo damos en dosis únicas, 2 gramos por kilogramo a lo largo de 10 a 12 horas, pues lo damos en una única infusión, las inmunoglobulinas intravenosas, y damos ácido acetil salicílico. Lo vamos a dar como dije, a dosis de tipo antiinflamatorias. Lo podemos dar a dosis moderadas, que es de 30 a 50 miligramos kilogramo día, o a dosis altas, de 80 a 100 miligramos kilogramo día bioral. ¿Cada cuánto? Básicamente cada 6 horas y hasta que el paciente pues esté afebril por un tiempo de 48 horas, que ya no tenga fiebre estos pacientes. Una vez que el paciente se ha mostrado afebril y una vez que
que pues ya no tiene las características, este ácido acetil salicílico yo lo voy a disminuir a dosis antitrombóticas de 3 a 5 miligramos kilogramos vía oral, ¿no? Una vez al día y más o menos de 6 a 8 semanas lo vamos a dar, ¿no? Una vez al día. Y luego de esto, pues lo podemos interrumpir si a lo largo de toda la evolución el paciente no ha tenido una afectación coronaria. Si no, no se interrumpe el ácido acetilsalicílico, incluso a veces necesita otro antitrombótico, incluso a veces necesita warfarina y otros anticoagulantes. Entonces hay que tener en cuenta eso. Yo empiezo con inmunoglobulinas por 10 a 12 horas de tipo intravenosos más el ácido acetilsalicílico a dosis inflamatorias que puede ser a moderada o gran dosis, y posteriormente cuando el paciente ha estado febril por al menos 48 horas, pues recién lo doy a dosis pues antitrombóticas por 6 a 8 semanas y lo suspendo solo si no ha tenido una afectación coronaria, y si sí, pues incluso le puedo agregar otro antitrombótico como clopidogrel, por ejemplo, o le puedo agregar anticoagulantes como warfarina, como heparina de bajo peso molecular, si es que tiene un riesgo alto de hacerme trombosis estos pacientes, ¿no? Entonces, eso es importante. Otra cosa importante que sabemos que con el ácido acetilsalicílico se puede desarrollar un síndrome de Rey. Entonces, para evitar síndrome de Rey, vacunación anual en los pacientes se ha visto que puede mejorar. Y finalmente, corticoides. Muchos habrán leído que los corticoides como tratamiento en casos de refractariedad. Ha habido muchos estudios sobre los corticoides, algunos no mostraron una incidencia, pero los últimos que se han hecho sí han mostrado que los corticoides en etapas tempranas pueden disminuir el riesgo cardiovascular en los pacientes y mejorar la sintomatología. Entonces, corticoides sí que, pues especialmente en refractariedad, se pueden dar. ¿Qué otras cosas se pueden dar en refractariedad? En refractariedad, una segunda infusión de inmunoglobulinas intravenosas a 2 gramos kilogramo intravenoso, podemos darlo. Inmunoglobulinas asociado a lo que es, por ejemplo, corticoide, se puede dar. Y ya como tratamientos alternativos se ha probado con ciclosporina, se ha probado con ciclofosfamida, se ha probado con anakinra, ¿no? Que es antiinterleuquina 1. Pues todos estos como ya tratamientos alternos, ¿no? Pero lo principal es inmunoglobulinas y ácido acetilsalicílico como pilares del tratamiento de lo que es un Kawasaki. La mortalidad es menos del 1% si uno lo trata de manera adecuada, si uno hace diagnóstico precoz. Si en los primeros 10 días, como dije, o mejor si es en los primeros 7, pues yo hago el diagnóstico correcto. Si no, me voy por otros diagnósticos que podrían confundirme porque es un Kawasaki atípico. Allí sí que pues controlo no solo la mortalidad, sino la evolución hacia una enfermedad cardiovascular, pues también disminuyo el riesgo. Entonces, lo importante en Kawasaki, diagnóstico precoz, saber el cuadro clínico, saber los criterios, hacer mi clasificación ecocardiográfica de lo que son la dilatación de las coronarias para ver si hay un buen o mal pronóstico en los pacientes y saber el tratamiento adecuado, el pilar del tratamiento y pues las complicaciones especialmente cardiovasculares que pueden haber en estos pacientes. Espero les haya sido de utilidad. Cualquier duda pueden dejarla en comentarios y pues ya que es un nuevo canal porque el anterior de Crónicas de Umir, que era canal de mi propiedad, pues ya no está, pues suscríbanse al canal. Muchas gracias.